Saludos de parte de Grant Thornton Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro webinar del día de hoy, nuestro espacio denominado Descifrando el Valor, Generalidades del Proceso de Evaluación de Empresas. Para esto el día de hoy tenemos como expositoras a Carla Campos, gerente de consultoría de Grant Thornton, junto con Valeria Ábalos, consultora de Grant Thornton, y Catalina Jiménez, consultora de Grant Thornton. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Antes de darle el espacio a nuestras expositoras del día de hoy, recordarles que tendremos de hoy en 8 días, el jueves 29 de febrero a las 10 de la mañana, el tema, el rol de la junta directiva, a cargo de Natalia Ramírez, gerente legal de Grant Thornton, y David Morales, consultor legal de Grant Thornton, Costa Rica. También recordarles que este y todos los espacios que hacemos nosotros en los webinars quedan en nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica. Así nos pueden encontrar y suscribirse para tener todo el detalle de las repeticiones de los webinars. Por si no pueden escuchar alguno en su momento en vivo, los tienen en nuestro canal de YouTube. También en nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica y nos pueden encontrar. Ahí tendremos toda la información de estas actividades, otros detalles importantes. También nuestros servicios los pueden encontrar en nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Y tenemos nuestro podcast Café Grant Thornton. Lo pueden escuchar en Spotify y también en Google Podcast. De hecho, la próxima semana tendremos uno a cargo de Valeria y Catalina para que lo escuchen la próxima semana, pero tenemos ya 66 episodios totalmente listos para el día de hoy. Vamos a empezar con la palabra de las expositoras. Voy a darle el buenos días a Carla Campos, gerente de consultoría de Grant Thornton, Costa Rica. Saludos, Carla. Buenos días, muchas gracias, Steven. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Esperamos que el webinar les pueda servir y que puedan conocer un poco más acerca de este proceso que es la valoración de las empresas y que, si bien es cierto, tal vez no es un tema tan común, es algo muy importante para las compañías, como ya les vamos a mostrar en la presentación. Entonces, si gusta, Catalina, pasamos la diapositiva, por favor. Bueno, para empezar, nuestro webinar, como les mencionaba, se va a tratar de todas aquellas generalidades del proceso de la evaluación o la valoración de las empresas. En el día de hoy les vamos a hablar un poco de cuál es el concepto de la valoración, cuál es su propósito, cuáles son sus ventajas, cuáles son aquellas partes interesadas en este proceso de valoración, cuáles son los métodos también que son aplicables, porque vamos a verlo más adelante, que existen distintos métodos que podríamos aplicar en un proceso de valoración y su importancia, por supuesto. Para iniciar, entonces, es importante mencionar que la evaluación es un proceso por medio del cual estimamos un valor. ¿Acorde a qué? Acorde a variables que se entienden que están directamente relacionadas a un retorno de mi activo, ¿verdad? Podemos evaluar distintos activos. Entonces, puede ser por la estimación de los beneficios, por la estimación de un costo de yo reproducir ese activo, o también por la comparación de dicho activo con otro activo que pueda estar en el mercado. Estos es a gran escala los métodos que más adelante se los vamos a explicar un poco más a detalle. Este proceso involucra también lo que son variables, datos, información, que si bien es cierto, son parte de la información financiera que obtenemos de las compañías, también involucra mucho criterio o conocimiento de las personas que en su día a día están relacionados con los resultados, con la operación de las compañías. Y por ende, es súper importante que cuando nosotros vayamos a hacer un proceso de valoraciones, tenemos que estar claros en cuál es el objetivo o cuál es nuestro fin, para qué queremos hacer el proceso de la valoración y a quiénes llegarían o cuáles serían los usuarios de dicho informe. Entonces, teniendo las expectativas claras de las partes que van a intervenir en este proceso, tenemos algunas cuestionantes que podríamos hacernos o preguntas. Por ejemplo, podríamos decir, ¿cuál es el objetivo de esta evaluación? ¿A quién está dirigido nuestro informe, como les mencionaba? ¿Para qué fin vamos a utilizar dicho informe? ¿Cuál es la fecha corte? Que también es muy importante definir a qué fecha vamos a hacer nuestra valoración.
Ahora bien, es importante aclarar que las valoraciones no proporcionan un criterio como tal que sea objetivo, sino que involucra opiniones que pueden hacerlo más bien subjetivo. Debido a esto, se considera que no es una ciencia exacta como tal, sino que, como les decía, involucra conocimiento, involucra proyecciones, involucra supuestos. Entonces, utilizamos, de hecho, sus proyecciones, que es una parte súper importante que también les vamos a ampliar más adelante. Este es un poco el proceso general de la valoración, pero ¿a qué queremos llegar siempre con una valoración? A un monto. Queremos saber cuánto vale ese activo, ya sea por el método de cuánto me generan en el futuro, ¿verdad? Y traerlo al día de hoy, o como les mencionaba, compararlo con un similar en el mercado. Pero la pregunta que gira siempre es, ¿cuál es el valor? Entonces, al final, esa es la pregunta que queremos responder. Para esto debemos definir primero qué se entiende como valor, porque el significado de valor puede variar acorde al contexto en el que nos encontremos. Existen varias perspectivas sobre qué es lo que debería de entenderse como valor y en función de ellas es que existe un conjunto de métodos que son, por ejemplo, modelos de evaluación que podríamos aplicar y que no siempre son adecuados aplicarlos en todas las situaciones, sino que sí debemos identificar muy bien cuál sería ese método que se adapta más o se adecua más a mi proceso y al resultado que quiero llegar. El punto de partida donde deberemos empezar para definir qué es ese valor es que se entiende como, bueno, ¿cuál es la definición? Es el tema del valor intrínseco. ¿Qué se entiende como valor intrínseco? Es el valor de un activo que le asignamos si partimos de la base de que tenemos una comprensión absoluta de las características, de toda la composición de ese determinado activo. Pero ¿qué es lo que pasa? En la realidad no funciona de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Por lo cual, en este proceso de las valoraciones, lo que nosotros buscamos es realizar una estimación, como les comentaba, por medio de supuestos, por medio de proyecciones, por medio del cual podamos estimar ese valor intrínseco que sabemos que muy pocas veces es posible, ¿verdad?, encontrarlo. Entonces, están relacionadas todas estas proyecciones e información que les comentaba con el activo y a partir de ahí es donde nosotros debemos seleccionar un modelo que se adecue, como les estaba mencionando. A raíz de esto, siempre es importante mencionar que existe una incertidumbre que no vamos a poder quitar. ¿Por qué? Porque va a existir todo este tema de la información que recibimos, que puede tener la opinión de las personas y por lo cual no hay una única solución en un proceso de valoración. Esto puede variar. Entonces, es importante conocer cuáles son, por ejemplo, la información que nosotros requerimos, cuáles son las partes interesadas, cuáles son los beneficios que podríamos obtener, cuáles son las situaciones en las cuales se puede generar un proceso de valoración. Entonces, le doy la palabra a las chicas para que ellas les puedan exponer más ampliamente cuáles son todas estas variables que son importantes en el proceso de la valoración de empresas. Listo, muchísimas gracias, Carla. Y ella estuvo comentándoles sobre estos aspectos generales en las evaluaciones, pero ahora quisiéramos adentrarnos en este mundo y empezar por qué o cuáles son los debidos pasos o procesos que tenemos que realizar y que ejecutar cuando tenemos un encargo de evaluación. El primer paso y que es clave, porque si no logramos entender correctamente el negocio, no vamos a poder determinar el valor, que como dijo Carla, esa pregunta que estamos intentando responder. Así que como paso número 1, vamos a tener un entendimiento del negocio. ¿Y qué es eso? Vamos a estudiar la industria y el desempeño financiero que tiene la empresa, dónde se encuentra, cómo ha sido, por ejemplo, ciertos movimientos que han surgido o cuáles han sido las tendencias dentro del mercado. Puede ser que sea un mercado que ha estado en crecimiento, o sea, que viene con unos ingresos, por ejemplo, o está en tendencia, o por ejemplo el comportamiento del consumidor ha hecho que surja o que más bien se fortalezca, o al contrario, si el mercado más bien está perdiendo valor, si más bien se está quedando, pues obviamente reemplazado por otros, por ejemplo, servicios o productos. Entonces, número 1, conocemos
quién es mi empresa, a qué se dedica, cuál ha sido su desempeño financiero, cómo ha sido el mercado en el que se encuentra, qué tendencias han ocurrido, porque si yo no conozco bien dónde es que estoy, ¿verdad? Y cuál es mi empresa y demás, yo no podré identificar otros componentes que son necesarios al momento de determinar el valor de mi compañía. Entonces, como paso número 1 es entender correctamente el negocio, abarcando todas las aristas, tanto internos como externos, que podrían afectar al momento de evaluar una compañía o un activo, etc. Adicional, el desempeño proyectado. Este sería nuestro paso número 2. ¿A qué nos referimos con esto? Es cuando ya conociendo la industria en la que me encuentro y la empresa como tal, vamos a empezar a obtener ciertos requerimientos de información claves para poder analizar históricamente cómo se ha comportado la compañía. Entonces, ¿qué es lo que solicitamos? Solicitamos estados financieros, tanto de resultados como el balance para un cierto periodo de estudio. Empezamos a analizar cómo han sido esas tendencias de crecimientos en ingresos, en gastos, en costos, cuáles han sido los principales ejemplos en gastos, cuáles han sido los que impactan más a la compañía, si tienen varias líneas de negocio, cuál es la más importante, o por ejemplo, si va a surgir una nueva línea de ese negocio, estamos hablando de proyecciones, cómo se va a dar, cómo eso me va a afectar el costo, si tengo que invertir en capital de trabajo, entonces cuánto voy a invertir yo, por ejemplo, o en CAPEX, o en activo fijo, entonces cuáles son mis expectativas futuras. Así que con el desempeño proyectado tenemos claro, pero ¿cómo lo vamos a ir recolectando? Que es con lo que yo les estaba mencionando. Un punto muy clave acá y es que para poder valorar una empresa necesitamos proyecciones. Entonces, que viene la primera, que es como proyección de ventas, costos, gastos, resultados. ¿Qué pasa con las proyecciones? Que no hay nadie que conozca mejor la empresa que el dueño. O sea, quienes trabajan ahí, quienes trabajan o el dueño, son esas personas claves en el proceso de la valoración. Entonces, puede ser, y nos ha sucedido, que hay casos en los cuales ya la compañía como tal trae las valoraciones. Entonces nos presentan a nosotros como firma, nos dicen, vea, aquí también tenemos nuestras valoraciones, nuestra proyección, y nosotros analizamos esa proyección. Obviamente cuestionamos y hacemos diferentes procedimientos, pero ya ellos las traen. Pero si por A por B no cuentan con las proyecciones, es decir, no saben cuánto van a estimar o no han trabajado en la creación de las mismas, no sucede como nada más que nosotros en este caso trabajamos de la mano construyendo esas proyecciones siempre con la gerencia, quienes son los que conocen más el desempeño de la compañía, y por más que obviamente uno necesita ciertos análisis, ocupamos de la colaboración de ellos, y en este caso trabajamos con proyecciones ya realizadas en conjunto de la mano con la gerencia. Entonces, es el segundo paso, que es el desempeño proyectado. El tercer paso es la selección del modelo de evaluación. En las siguientes diapositivas vamos a estar hablando sobre los métodos que se utilizan en las evaluaciones. Existen 3 métodos, sin embargo, no todos se deben aplicar siempre, ya que para que se cumplan, no bien para que se apliquen estos métodos, se deben cumplir ciertos requerimientos que son necesarios con el fin de que lleguemos al valor del activo o al valor de la compañía correcto. Entonces, con base en las características del contexto y de la compañía como tal, vamos a seleccionar el modelo más adecuado o los modelos más adecuados. La tercera, que es las conversiones de las proyecciones a una evaluación. Esto se necesita la parte del juicio profesional, dado que tanto la compañía puede tener proyecciones o las podemos crear en conjunto. Obviamente, si la compañía las trae, van a ser cuestionadas. Ahora, estas proyecciones tenemos que traerlas a este valor que estamos buscando. Y para ello ocupamos ciertos aspectos técnicos, por ejemplo, hablemos de una tasa de descuento o múltiplos de mercado, etcétera, que vamos a necesitar para poder llegar a este valor. Entonces, aquí es donde entramos ya como expertos dentro de nuestro juicio profesional a dar ciertos criterios de por qué tendremos que, por ejemplo, determinar este componente en la tasa, o, por ejemplo, tenemos que hacer una modificación en el CAPEX, o empezamos a cuestionar ciertas aristas dentro de la evaluación o dentro del flujo de fondos que nos va a poder nosotros llegar a emitir una conclusión de valor, que al final es el análisis que vamos a realizar
en el cual vamos a dar ese monto que estamos buscando, pero no solamente ese monto. Nosotros como tal, cuando ya terminamos todo el proceso de evaluación, lo que hacemos es que emitimos un informe. En el informe vamos a incluir parte histórica de la empresa, hablaremos de cómo ha sido mi desempeño en los últimos 4 años, ¿verdad? Cuáles han sido sus movimientos, sus tendencias, qué es lo que ha hecho a la empresa, por ejemplo, crecer tanto porcentaje en ingresos o, por ejemplo, su costo, etcétera. Igual también el tema del estado de situación, entonces incluimos esta parte histórica, también un poco de la reseña de la empresa y por supuesto colocamos toda la sección de la evaluación, el monto que llegamos y con todos los supuestos, con toda la parte técnica, teórica que lo utilizamos para poder llegar a ese resultado. Ok, muchas gracias, Catalina. Ahora, viendo un poco de los métodos de valoración, ¿verdad? Y más adelante también vamos a explicar un poco más sobre esto. Primero tenemos que ver que las valoraciones requieren ciertos propósitos diferentes, como por ejemplo, tenemos la venta total y la venta parcial. ¿A qué referimos con venta total y venta parcial? Básicamente es una objeción del precio justo como tal, es decir, que una valoración precisa básicamente va a determinar o va a ayudar a determinar el valor del mercado en la empresa. Entonces también esto va a facilitar la negociación para que se tenga un precio justo tanto en el total como en el parcial. Y esto va también a generar una negociación más efectiva, es decir, que puede maximizar el valor obteniendo una transacción. También tenemos las fusiones y adquisiciones, es decir, que podemos evaluar las sinergias, es decir, que también permite partes involucradas evaluar un impacto financiero y también hasta cierto punto estratégico de una fusión como tal o una adquisición al comparar los valores de las empresas antes y después de una transacción. También tenemos que se pueden identificar las oportunidades y ciertos riesgos que se tengan en las fusiones y adquisiciones. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a identificar oportunidades de crecimiento o también posibles riesgos asociados a las integraciones de las empresas. Por otra parte, también tenemos las alianzas estratégicas, que es la asignación de la participación y la valoración de los activos. Es decir, esta va a facilitar básicamente las participaciones equitativas y la valoración de los activos que cada socio aporta a ciertas alianzas. Pero también vamos a tener una evaluación de beneficios mutuos. Esto va a permitir que las empresas puedan evaluar los beneficios financieros y estratégicos ya esperados en la colaboración o ya a la hora de comprometerse completamente. También tenemos el reporte financiero. Esto básicamente se da con la transparencia y el cumplimiento normativo. Es decir, que proporciona una evaluación objetiva del valor de los activos como tal de cada una de las empresas. Entonces, esto va a mejorar la transparencia en los informes financieros y también va a ayudar con los requisitos normativos que se tenga. Pero también, muy importante, es la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque desde un reporte financiero vamos a poder tomar mejores decisiones, ya desde el reporte, ya desde datos exactos como tal, y esto va a tener una comprensión más clara del valor de la empresa y de sus activos. También tenemos la viabilidad del negocio, que esto va a dar una estrategia de negocio, es decir, que también se va a identificar las áreas de mejora o las oportunidades en las que se pueden invertir, ¿verdad? Oportunidades de inversión. Y también tenemos la gestión de los riesgos en esta viabilidad del negocio, que vamos a identificar riesgos financieros, operativos, meramente asociados al negocio. También tenemos los métodos de la valoración, ¿verdad? Y básicamente se pueden tener ventajas en esto. ¿Como cuáles ventajas se pueden tener? Consolidar una mayor participación en el mercado, como le mencionaba anteriormente. Esto va a traer un mayor entendimiento de en qué posición está su empresa en el mercado. También podemos ampliar una línea de negocios desde un punto del valor como tal. Se puede tener o se puede llegar a acceder a una determinada tecnología. Más adelante les voy a explicar cómo es el método de costos, pero por ejemplo, si quisieran o desearían adquirir
una plataforma tecnológica, entonces eso también puede generar una ventaja para el negocio. También puede haber una reducción de la inestabilidad por un tema de que vamos a tener mayor conocimiento del negocio, en qué posición está en el mercado. Entonces, esto va a reducir la inestabilidad en el mercado también. Como les mencionaba anteriormente, vamos a tener una diversificación y mitigación de riesgo. ¿Por qué? Porque efectivamente vamos a tener un conocimiento más amplio de cuáles son nuestras áreas de mejora en el que tenemos que tomar decisiones para poder mitigar ese riesgo. También tenemos acceso a recursos financieros de bajo costo. Ahora bien, ya hemos estado hablando acerca del tema del valor, los procesos, cuáles son los beneficios que puedo obtener o cuándo es que surge un encargo de evaluación, pero no hemos hablado de a quién le interesa una evaluación o quiénes serían esas personas, entidades que estarían esperando o necesitando este encargo. Entonces, acá vamos a mencionarles unas cuantas, pero sí quiero dejar en claro que pueden existir otras partes interesadas que no estamos abarcando, pero que sí se encuentran, ¿verdad? La primera son los auditores externos, porque ellos podrían tener interés en una evaluación. Puede ser, por ejemplo, para encontrar cierta materialidad, si estamos evaluando un activo. Entonces, les gustaría entender cómo fue la base para llegar al valor, la metodología que se utilizó por parte de la empresa, dado que esto obviamente nos puede afectar con el tema de riesgos y la presión en los estados financieros. Entonces, hemos tenido ciertos encargos de evaluación que de hecho vienen por parte de auditoría con este fin, ¿verdad? De tema de la materialidad con las valuaciones de diferentes activos. También, y por supuesto que los propietarios y accionistas, o sea, ellos están directamente vinculados con la compañía y también tienen participación en la misma. Entonces, una evaluación para ellos les puede dar una visión de dónde se encuentra la empresa, les puede decir, por ejemplo, cómo han sido mis rendimientos, si yo sigo, por ejemplo, por el mismo camino, a qué resultado estaría yo estimando llegar. Entonces, al momento de tomar decisiones financieras fundamentadas y que tengan un respaldo y conocer cuál ha sido este desempeño, las evaluaciones se vuelven claves en la toma de decisiones. Las evaluaciones nos dicen cómo estoy, cómo puedo llegar a estar, qué cambios tengo que hacer, por ejemplo, si tengo que hacer cambios o más bien no, tenemos que seguir por esa misma línea. Entonces, en temas de dirección estratégica y guía son pieza clave. Ya mis compañeras han comentado acerca de determinar el valor justo o el precio justo en una transacción. Entonces, ¿por qué a potenciales vendedores o compradores les debe interesar? Esto ya que ambas partes juegan un papel crítico en el proceso de la evaluación, dado vamos a determinar un precio justo. Vamos a evaluar mis activos, mis pasivos, a maximizar el valor, negociar términos y condiciones. Dado que, por ejemplo, yo como vendedor puedo tenerle un alto aprecio al activo que estoy vendiendo y estoy estimando un valor altísimo, ¿verdad? Que tal vez como vendedor, obviamente no estoy esperando pagar tal vez tal precio. Entonces, una evaluación nos da un parámetro o un índice donde dice, ok, sí, usted puede creer que su activo tiene tal precio o yo como vendedor quiero estar dispuesto a pagar este precio, pero la evaluación nos dice cuál es lo que realmente pues vale el activo, digamos que yo estoy vendiendo. Entonces, con el tema del precio justo, de términos, condiciones, negociaciones, se vuelve fundamental. Unido también a propietarios y accionistas se encuentra la gerencia y los directivos. Entonces, tema de comunicación con mis stakeholders, la evaluación del desempeño empresarial, cómo vamos a gestionar ciertos riesgos, cumplimientos, se vuelve clave tener evaluaciones, inclusive hacer la actualización del valor, ¿verdad? Porque yo puedo evaluar en 2022, pero tal vez mi valor ya no es el mismo en el 2025. Entonces también las actualizaciones son fundamentales dentro de todo este proceso. Entonces, para la gerencia, para los directivos, saber qué decisión tomar. Ejemplo, queremos invertir en un nuevo activo, queremos vender tal parte, queremos abrir una nueva línea de negocio, queremos recortar, no sé, tal gasto, etcétera. Una evaluación nos da todo ese panorama, nos da una visualización también. Y bueno,
parte importante para estos interesados. También contamos con entidades financieras. Entonces, cuando estamos solicitando, por ejemplo, pensando en adquirir una deuda o, por ejemplo, invertir en no sé, en algún negocio o algo así, los resultados de una evaluación nos permiten ver el riesgo crediticio, por ejemplo, cómo estoy yo en temas de flujos de efectivos, cuál ha sido, por ejemplo, mi estructura financiera, qué tanto porcentaje estamos en deuda, qué tanto porcentaje tenemos en patrimonio, etc. Entonces, en ciertos casos, las entidades financieras solicitan a aquella empresa brindar una evaluación, el resultado como tal, para poder acceder a estos créditos o pues préstamos. Clientes y proveedores. Tal vez eso no se va como tan común, o uno dice como, mira, ¿de qué manera pueden estar involucrados los clientes y proveedores? Pero, por ejemplo, si yo como empresa hago una evaluación y mi resultado como tal es muy positivo, este resultado puede influir en la decisión, por ejemplo, de hacer negocios conmigo. Entonces, claro, porque yo veo que la empresa es muy sólida, porque hemos visto que tiene rendimientos bastante interesantes, porque su tendencia ha sido al alza, o sea, vienen creciendo de una manera muy constante. Esto puede ser muy llamativo para aquellos interesados y generar mejores relaciones comerciales entre ellos. En este caso, una evaluación financiera también para los clientes puede inclusive ver la viabilidad del negocio en el tiempo. Y por parte de los proveedores, si tenemos una evaluación financiera igual, si hemos estado hablando de la parte positiva, puede inclusive facilitar nuevas relaciones comerciales, mejores negociaciones entre ellas, por ejemplo, más tiempos de pago o mejores, no sé, ciertos descuentos, etcétera, porque vemos que con la empresa con la cual yo estoy haciendo la negociación es bastante consolidada, más bien viene teniendo buenos rendimientos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa al contrario? Si más bien mi evaluación me da un valor poco más negativo, entonces esto puede ser que un proveedor diga, no, yo más bien quiero cortar relación con esta porque temas de pago yo no lo veo tan sencillo o tan fácil de que pueda yo recuperar ese dinero, etcétera. Entonces sí, por supuesto que el resultado del valor es clave tanto para clientes como para proveedores. Y por último tenemos regulaciones y organismos gubernamentales, los cuales van a utilizar el resultado de la evaluación para evaluar o identificar cierto cumplimiento normativo, evaluar la salud financiera de sectores regulados, además temas de transparencia, integridad del mercado, o sea que estamos cumpliendo con todos los aspectos normativos y gubernamentales existentes en el país. Ahora bien, tenemos que saber cuáles son los métodos de la valoración. Les vamos a mencionar los más importantes, ¿verdad? ¿Qué sería? Bueno, uno de ellos es el enfoque de mercado. Aquí básicamente es el enfoque de mercado, como dice ahí, ¿verdad? Provee la indicación de valor mediante el análisis de las empresas comparables o similares, pero también se basa en la disponibilidad de la información financiera pública. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, el enfoque de mercado es un método simple, práctico, ¿verdad? Que se va a caracterizar básicamente como una valoración relativa. Pero también el enfoque tiene como premisa de valor de una empresa, que debería ser similar al precio de mercado que se paga por empresas con similares características. Entonces, también esto supone que los precios de mercado son buenos indicadores del valor intrínseco de la compañía, que el valor intrínseco ya lo habíamos visto anteriormente, como Carla lo había mencionado. Ok, los métodos más representativos dentro del enfoque de mercado básicamente son el método de múltiplos de mercado, que básicamente esto va a tomar como referencia el precio de las empresas con cotización bursátil. Además, tenemos métodos, ¿verdad?, de múltiples transacciones, de transacciones, que toma como referencia las empresas comparables, ¿verdad?, vendidas recientemente.
Y también otro de los métodos que va dentro del enfoque de mercado es el método de múltiplos técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son indicadores técnicos de empresas comparables que cotizan en bolsa o también fueron vendidas recientemente. Ok, el enfoque de costo básicamente se basa en un principio económico de un comprador que no pagará más por un activo, ¿verdad? Que el costo que representaría obtener el activo de igual utilidad, ya que sea mediante una compra o una construcción. También es aplicable a empresas en edades tempranas, cuando son inversiones o holdings o cuando no representa un negocio en marcha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente la valoración de empresas en este enfoque de costo no es tan común, ¿verdad? Ya que se tiene que utilizar en situaciones muy específicas, ¿verdad? Entonces, como cuáles son estas situaciones? Que la empresa está en etapa temprana, como les mencionaba anteriormente, hubo un proceso de arranque en donde las ganancias o el flujo de caja no pueden determinarse de manera fiable. O también la comparación de otras empresas conforme al enfoque de mercado, que ya sea no sea práctica o no sea tan confiable. También tenemos otra de las situaciones específicas que sería que la empresa es una inversión o una holding, ¿verdad? Como le mencionaba anteriormente, pero básicamente en este caso se puede utilizar el método básicamente de suma. También tenemos otro de las situaciones específicas que sería que la empresa no representa un negocio o una marcha, como mencionaban ahí, pero básicamente se tiene que dar el valor de sus activos en una liquidación y esto podría extender el valor de la empresa como un negocio en marcha como tal. Y continuaríamos con el enfoque de ingreso. Así es, como Valeria estuvo comentando, estos dos enfoques, tanto el de costos como el de mercado, sí los hemos utilizado, o sea, no podemos decir que no, pero no son tan comunes por estas condiciones que debe cumplir la compañía. Entonces, y si nos devolvemos a la parte inicial en el que comentábamos los procesos que se tienen que cumplir dentro de la evaluación, uno clave es seleccionar el método. Entonces, al poder entender la compañía, porque ya sabemos cuál es su desempeño, porque ya sabemos cuál es su mercado, entendemos que en este caso el enfoque de costos o el de mercado no aplicarían, dado que se cumplen las condiciones, o en este caso que no se cumplen las condiciones que se requieren. Pero está un tercer método, que es el enfoque de ingresos, que es el que generalmente utilizamos, dado que la gran parte de las compañías cumplen las características que se necesitan, que pronto ya les voy a mencionar. El enfoque de ingresos como tal es un método que se utiliza dentro de las proyecciones, que se basa en proyectar y descontar los flujos de ingresos futuros esperados de la empresa para poder determinar el valor presente. ¿Cómo descontamos estos flujos proyectados a hoy? Lo hacemos mediante una tasa de descuento donde se utiliza el juicio por parte del profesional, del experto, en el cual esa tasa tiene ciertos componentes que están muy relacionados con la industria en la que se encuentra la empresa, obviamente con ciertos factores macro, ¿verdad? O externos a, que también afectan dentro de esa tasa, con la estructura de financiamiento que tiene la compañía, hablemos deuda capital. Entonces, con esta tasa yo puedo traer estos flujos proyectados a hoy y así vamos a lograr obtener el valor de mi empresa. Es importante que este enfoque es utilizado en empresas que generan ingresos estables y constantes y también predecibles, es decir, empresas que ya tienen años de estar en el mercado, que son consolidadas como tal, y así podemos. No, ya estábamos terminando este enfoque de ingresos. En resumen, como mencionaba con mi compañera Valeria, es el más utilizado. Proyectamos, traemos ese flujo a un valor de hoy. Ahora nosotros les traíamos un ejemplo, porque ya hemos hablado mucho, ¿verdad?, de toda la metodología que utilizamos, el proceso, qué es valor y demás, pero ¿cuál es o qué es lo que nosotros al final damos? ¿Cómo llegamos a ese valor? Entonces es un ejemplo
que es de flujo de fondos, que es utilizamos el método de ingresos para poder traerlo a un valor de hoy. Como parte inicial, salimos desde un resultado operativo. ¿Qué contempla ese resultado operativo? Contempla el ejercicio de tomar mis ingresos menos mis gastos operativos. Como se ve reflejado en la primera línea, vamos a restar el impuesto sobre la renta y la depreciación. En este caso, si tomamos en cuenta la depreciación dentro de los gastos y está incluido en el resultado operativo, tenemos que quitársela y por eso es que está ahí visualizado. En tal caso de que no estamos contemplando la depreciación, nosotros simplemente no la consideramos dentro del flujo de fondos proyectado. Después de eso, tenemos el flujo proveniente de inversiones, tanto de capital de trabajo como en activo fijo, que nos da como resultado, pues obviamente la suma de ellas dos. Logramos obtener un valor terminal, que el valor terminal es ese monto o ese resultado de mis flujos a perpetuidad. Este valor terminal, por supuesto, está determinado con una tasa de descuento, estamos en temas como inflación del país, crecimiento también de la industria, etcétera. Y vamos a hacer los ajustes del periodo. En este caso, se visualiza un ajuste dado el periodo en el que se encuentra, pero si fueran años completos no tendríamos que ajustar el periodo como tal. Coeficiente que se calcula de manera matemática, logramos obtener el valor de mi compañía. En este caso le vamos a sumar los activos no operativos, si es que cuentan, o pues para este caso sí, y le restamos la parte de la deuda financiera, logramos obtener el valor de mi paquete accionario y, por ejemplo, si quisiéramos saber cuánto equivale ese paquete accionario en dólares, lo hacemos al tipo de cambio en el que nos encontramos a la fecha de la evaluación. En este caso, pues elegimos septiembre. Entonces, así es como obtenemos el valor de mi compañía y también del paquete accionario, como fue o como lo demuestra el ejemplo, mediante el método de ingresos, que como les comentábamos, es el más utilizado por las características que las compañías cumplen para poder nosotros así poder seleccionarlo. Sin embargo, sí hay una apertura a que pueden que otros métodos también apliquen, siempre y cuando se cumplan las condiciones. Y bueno, con eso estaríamos finalizando con el ejemplo. Aquí adelante les quedan nuestros contactos para cualquier consulta o inquietud que tengan acerca de este mundo de las valoraciones. Y como comentábamos, es algo diferente que no se escucha tanto, pero como ustedes pudieron visualizar en la presentación, hay muchos interesados, tanto dentro como fuera de las compañías, entidades financieras, gubernamentales. Con ellas podemos obtener beneficios importantes que puedan agregar valor a mi empresa, que inclusive nos pueden estar previniendo y podemos estar mitigando ciertos riesgos con una valoración que es clave hoy en un mercado tan fluctuante, más que un mundo tan fluctuante, que necesitamos siempre estar a la vanguardia y tener un conocimiento del valor de mi compañía se vuelve esencial al momento de tomar decisiones, inversiones, si vendo, si no vendo, si adquiero una nueva línea, qué puedo reducir, cómo ha sido mi desempeño y que no nos tome por sorpresa cambios que al final nos van a repercutir de manera negativa dentro de mi compañía, que es algo que, claro, nadie está esperando o queriendo. Entonces, bueno, nuevamente recordarles nuestros contactos acá y pues si tienen alguna otra consulta al respecto del tema, estamos pues abiertas y muchísimas gracias. Gracias, Catalina, por los detalles de la presentación junto con Valeria y también Carla. Tenemos unas consultas que vamos a abarcar por este sector antes de finalizar nuestro espacio. Dice, ¿cuáles son los requisitos que se solicitan normalmente para empezar un proceso de valoración? Bueno, sí, clave. Esto es clave, esto es básico para poder nosotros iniciar con el encargo. Principalmente ocupamos los estados financieros de la compañía mensuales, tanto el estado de situación como el estado de resultados. Si cuenta la compañía con estados financieros auditados, también solicitamos, sin embargo, no siempre se cuenta con estados financieros auditados, así que en caso de no contar, no es un problema, sino nada más se trabaja con estados financieros internos. Solicitamos ciertos auxiliares, si es que se encuentran disponibles. Si la compañía ya cuenta con proyecciones, también las solicitamos, que como les comentaba, o sea, no hay nadie mejor
que conozca a la empresa, que quienes trabajan dentro o inclusive la parte de la gerencia o dueños de la compañía. Entonces, si cuentan con las proyecciones, las solicitamos. Sin embargo, en caso de no contar con ellas, no es que no se pueda hacer la evaluación, al contrario, trabajamos de la mano junto con la gerencia, creando esas proyecciones, entendiendo el negocio y cuáles son esas expectativas de crecimiento que tienen. Entonces, sí, esos serían como los requisitos básicos, muy contables y muy financieros. El caso de las preguntas que tenemos es ¿cuánto dura aproximadamente el proceso de valoración de una empresa? Sí. Sí. Bueno, en realidad eso depende mucho de la información financiera que nos suministren. Porque si hay una información financiera, como mencionaba Catalina, los requisitos, como los estados financieros, y si son información ya realmente bastante bien, digamos, bastante establecida, entonces quiere decir que se podría estar considerando mes y medio. Todo depende también de cómo esté la información financiera de la empresa, pero si es una información realmente muy estructurada, muy ordenada, mes y medio se podría bien tener una valoración, tomando en consideración las proyecciones, la revisión interna y tanto las reuniones que se tienen directamente con el cliente también. Gracias, Valeria, por los detalles de la respuesta. Vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy con un mensaje de cierre por parte de nuestras expositoras del día de hoy. Primero Carla, después Valeria y por último Catalina. Adelante, Carla. Muchas gracias, Steven. De nuevo, fue un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Esperamos que de verdad sea de mucho provecho toda la información que les traíamos el día de hoy, porque como les mencionaba al inicio, el proceso de valoraciones es un proceso sumamente importante que requiere muchos temas de análisis, de conocimiento de la compañía, que nos puede dar mucho valor agregado y que tal vez en algunos momentos lo dejamos de lado o tal vez no lo conocemos. Entonces, los invitamos a que si tienen consultas adicionales, que nos contacten o que también si desean conocer acerca de los procesos o qué pasa si tengo algún tipo específico de valoración que quiero realizar y demás, con todo gusto podemos reunirnos con ustedes y podemos evaluar el caso con todo gusto. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que haya sido de gran provecho cada uno de los aportes que les suministramos hoy y de cómo entender mejor una valoración. De igual manera, acá tienen nuestros contactos por cualquier duda o cualquier consulta. Muchísimas gracias. Así como lo han comentado mis compañeras, de nuestra parte, de nuevo, el agradecimiento por el tiempo, por las consultas y dejarles siempre es como esa apertura a que se acerquen a nosotros si tienen consultas acerca sobre el proceso de una evaluación, de que tengo un intangible, que tengo un activo, que qué pasa, que si funciona, que si no, que nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto vamos a estar atentas a responder cualquier inquietud y no, pues igual, que puedan seguir investigando y adentrándose en este mundo de las valoraciones, que es clave, que genera valor y que puede ser que hoy no estemos pensando en ella, pero que al final nos puede ser de gran aliado estratégico en mi compañía. Gracias, Catalina, Valeria y Carla por los detalles de la presentación del día de hoy. Nos estamos retirando. Recuerden que en nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar y pueden encontrar la grabación de todos los espacios que realizamos jueves a jueves. La próxima semana, el rol de la Junta Directiva, Natalia Ramírez, gerente legal, junto con David Morales, senior legal de Grant Thornton, van a tener todos los detalles de ese espacio y nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.